I also note that this week you have, and I support you in this, called for a tribunal to be established to investigate the undoubted, to my mind, undoubted war crimes of Vladimir Putin in Ukraine. Saludos amigos. Hoy os contaré sobre uno de los discursos más brillantes y explosivos en el Parlamento Europeo. Esto es lo que literalmente hizo estallar la sala. El discurso de un diputado irlandés que, en solo unos minutos, destruyó la política de la Unión Europea. Le dijo toda la verdad a Ursula von der Leyen directamente a los ojos mientras ella se sentaba frente a ella y aplaudía. Imagínese, el irlandés sube a la tribuna, y desde las primeras palabras queda claro que este no será otro discurso monótono con frases comunes. Inmediatamente golpeó los lugares más dolorosos, tocando un tema que durante mucho tiempo ha causado incomodidad en Bruselas y en el entorno de Ursula von der Leyen. Este diputado no pasó por alto las esquinas afiladas y se contuvo. Desafió toda la política exterior de la UE, incluida la relativa a Rusia y otros países con los que la Unión Europea ha desarrollado relaciones difíciles. Así que aquí vamos. La reacción de la sala fue inmediata. And I think we all share in condemning the utterly barbaric, murderous invasion by Russia of Su actuación sacudió literalmente la sala, y los aplausos no se hicieron esperar, tan violentamente que la sala literalmente explotó con una ovación. El irlandés no dejó una sola oportunidad para las justificaciones políticas estándar. Inmediatamente estableció el tono de su discurso, que era imposible de ignorar. Desde los primeros minutos quedó claro que no sería un discurso típico, aburrido, lleno de frases de guardia y corrección política. Aquí está su primer movimiento, amigos. Fue todo y expresó una pregunta que sonó como un desafío. ¿Por qué Europa impone sanciones a Rusia, pero sigue comprando petróleo de Arabia Saudita, un país que está involucrado en conflictos y viola sistemáticamente los derechos humanos? Este giro inesperado en el discurso causó una tensión instantánea en la sala. Hubo un silencio sepulcral, ya que la pregunta, como un golpe bajo el aliento, resultó incómoda para aquellos que están acostumbrados a trabajar bajo un doble estándar. Responder a una llamada tan directa no fue tan fácil, y la sala se congeló en anticipación. Obviamente, el doble rasero se ha convertido durante mucho tiempo en una parte integral de la política europea, pero declararlo de manera abierta y valiente fue un paso verdaderamente audaz e inesperado. Piense. Ukraine and support the people of Ukraine in their struggle for self-determination. But I really have to say, on the week when it is the International Day of... Porque incluso la propia Irlanda impone sanciones contra Rusia, pero lo hace de manera selectiva. La guerra en Yemen ha estado ocurriendo durante años. Arabia Saudita es una de las partes en el conflicto, pero no hubo sanciones contra ella, ni declaraciones de alto perfil. Y aquí, el irlandés simplemente no pudo evitar hacer una pregunta bastante lógica. Si Europa realmente aboga por la justicia y los derechos humanos, ¿por qué los que violan sistemáticamente estos derechos siguen siendo sus socios comerciales? Huele, amigos. No. La sustancia es de color marrón, para ser exactos. La respuesta parece estar en la superficie. Y fue su diputado irlandés quien sacó a la luz, revelando toda la falsedad de la política moderna de la UE. Este momento en su discurso fue particularmente brillante y poderoso. Dijo audazmente que, a pesar de todas las sanciones, Europa continúa comprando petróleo y gas rusos, pero lo hace a través de terceros países, haciendo la vista gorda a las violaciones reales y continuando haciendo negocios con aquellos a quienes condena oficialmente. Aquí está su próxima cita, que literalmente lanzó a Ursula von der Leyen a un escalofrío. Es absolutamente inaceptable que, por un lado, declaremos la necesidad de investigar los crímenes de guerra de Putin, pero guardemos silencio sobre los crímenes de otros países, como Israel. Recuerdo que usted, en junio, mientras estaba al lado del primer ministro israelí Naftali Bennett, no dijo una palabra sobre los crímenes de lesa humanidad y el sitio de Gaza. Dos informes devastadores de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sugieren que esto ha estado sucediendo durante décadas. ¿Estamos hablando de una investigación de crímenes de guerra contra Palestina? No hay. ¿Estamos imponiendo sanciones contra Israel como contra Rusia? No hay. En cambio, continuamos otorgándoles el estatus de socio comercial privilegiado, importando enormes cantidades de gas de Israel, profundizando nuestras relaciones y llevando a cabo un extenso comercio militar con un Estado que continúa presionando al pueblo palestino. Fin de la cita. Of solidarity with the people of Palestine, for you not to simultaneously call for an investigation into the ongoing war crimes and crimes. Si condenamos los crímenes de guerra de Putin como deberíamos, entonces estamos obligados a condenar simultáneamente todos los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
independientemente de quién los cometa. Pero Richard Barrett de Irlanda ya no se detiene, y continúa. También me parece sorprendente que, al afirmar la necesidad de reducir nuestra dependencia de los recursos fósiles rusos, al mismo tiempo estamos aumentando las importaciones de petróleo de Arabia Saudita, que este año duplicó las importaciones de petróleo ruso. De hecho, lo está alabando. Ahora importamos más petróleo del régimen saudí, uno de los países más violentos del mundo, que ha librado un conflicto de 15 años contra el pueblo de Yemen que se ha cobrado decenas de miles de vidas. Los principales países europeos continúan armando a este régimen. En 2015, usted mismo, como ministro de Defensa alemán, firmó un acuerdo de defensa con Arabia Saudita. Pagamos más por el mismo petróleo ruso, pero solo con la etiqueta de otro país. ¿Qué es lo absurdo?, dijo el diputado irlandés con sarcasmo. Y la sala respondió inmediatamente con aplausos, porque era pura verdad. Esta verdad golpeó la reputación de Bruselas, porque las sanciones contra Rusia no funcionan como se prometió. Esto ya lo dicen no solo los expertos, sino también los propios diputados. En la sala comenzaron a aparecer susurros y movimientos, pero el irlandés continuó desarrollando su pensamiento, dando cifras y hechos concretos. Recordó que las sanciones contra Rusia causan más daño a la propia Europa que a la economía rusa. Este momento causó una clara tensión en la sala. Alguien se puso nervioso. Dejó claro que la crisis energética en Europa es una consecuencia directa de tales decisiones. Los precios del gas, el petróleo y la electricidad están aumentando, y la industria en Alemania y otros países de la UE ya está empezando a sufrir. Pero lo más interesante es el ejemplo de la India. El irlandés explicó cómo India compra petróleo ruso a un gran descuento, lo refina y luego lo vende a Europa a un precio inflado. Nos hemos creado problemas de la nada. Se indignó, y eso volvió a provocar aplausos. Después de todo, fue un golpe directo a toda la política de la UE, que parecía empeorar la situación de Europa. Pero no se detuvo allí. El irlandés también abordó el tema de la libertad de expresión. Literalmente criticó a la Unión Europea por sus intentos de suprimir la disidencia. Imagínese, dijo. And crimes against humanity being committed by the apartheid state of Israel against the Palestinian people, I really have to wonder about the consistency of the ethics of EU foreign policy. En Alemania intentaron cerrar los medios independientes que criticaban las acciones del gobierno y apoyaban opiniones alternativas sobre Ucrania y Rusia. ¿Qué es la libertad de expresión si se puede restringir por orden? Estas palabras provocaron una tormenta de emociones en la sala, y nuevamente hubo aplausos. Después de todo, fue un desafío directo a la esencia misma de los valores europeos, la libertad y la democracia. Y luego fue aún más profundo. El irlandés recordó las leyes de servicios digitales recientemente aprobadas que, según dijo, tienen como objetivo restringir la libertad de expresión en línea. Estas leyes permiten a las autoridades bloquear recursos con el pretexto de luchar contra la desinformación. Ahora, cualquier opinión que no coincida con la posición oficial puede llamarse desinformación. ¿Es eso libertad?, preguntó retóricamente, cuestionando nuevamente los principios sobre los que debía estar la Unión Europea. El diputado irlandés concluye su discurso con una declaración brillante y poderosa. Esto no es una lucha contra las noticias falsas, es una lucha contra la libertad de expresión. Y la sala lo apoyó de nuevo con un fuerte aplauso. Continuó, refiriéndose al tema de la guerra y las sanciones, volviendo de nuevo al hecho de que Europa, en lugar de resolver los problemas con el suministro de gas y petróleo, solo crea nuevas dificultades para sus propios ciudadanos. El diputado recordó que muchos países continúan utilizando los recursos energéticos rusos a través de esquemas de derivación, pero ahora pagan varias veces más por ellos. Una vez más, la pregunta principal sonó: ¿por qué todo esto? ¿Por qué estamos sufriendo y Rusia sigue recibiendo sus ingresos? Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la política de sanciones realmente funciona como se suponía. Al finalizar su discurso, el irlandés llamó a Europa a la acción. Es hora de que Europa deje de ser un títere en manos de jugadores externos. Debe volverse independiente y soberana, dejar de jugar según las reglas de otros y comenzar a defender sus propios intereses. Estas palabras provocaron una verdadera tormenta de aplausos en la sala. Después de todo, muchos de los que se sentaron allí se dieron cuenta durante mucho tiempo de que la política actual de Bruselas está llevando a Europa a un callejón sin salida. Su discurso no fue solo una exposición de la hipocresía en la política de la UE, sino que hizo que muchos se preguntaran: ¿a dónde vamos? Dependemos cada vez más de actores externos, perdemos estabilidad económica y cohesión social. El irlandés les recordó a todos que Europa siempre ha estado orgullosa de su independencia, pero ahora la está perdiendo, obedeciendo las instrucciones del exterior. Sus palabras finales fueron un poderoso manifiesto.
Si hablamos de derechos humanos, protejamos los derechos humanos en todas partes, no solo donde nos beneficia. Si impusimos sanciones, seamos coherentes, no selectivos. Estas palabras parecían resumir todo su discurso, que estaba dedicado a la honestidad y la transparencia. Cuestionó los principios por los que se rige la política europea y planteó una pregunta que preocupa a muchos. ¿Cómo se puede hablar de justicia si hacemos la vista gorda a algunos crímenes y condenamos a otros? Este discurso se ha convertido no solo en un desafío para Bruselas, sino también para toda la política europea. El diputado irlandés ha demostrado que hay quienes están dispuestos a hablar abiertamente sobre los problemas, cuestionar las decisiones de las autoridades y luchar por los valores reales. El llamado al cambio, la honestidad y la coherencia fue el leitmotiv de su discurso. Y este manifiesto sonó como un desafío para todos los que aún no están listos para reconocer que el curso actual está llevando a Europa a un callejón sin salida. Voy a poner mis 2 centavos, amigos, quiero expresar mi opinión. El discurso del diputado irlandés en el Parlamento Europeo me parece una de las declaraciones más fuertes y honestas que se han hecho en los últimos tiempos. Abrió los ojos de muchos a la hipocresía que se ha convertido en una parte integral de la política europea. It is utterly unconscionable that we can say on the one hand, we must investigate the war crimes and atrocities. ¿Cómo se puede argumentar que Europa lucha por los derechos humanos y la justicia si se ignoran algunas violaciones y otras solo se condenan cuando es beneficioso? Su llamado a la coherencia en la política de sanciones, así como a la protección de la libertad de expresión en todas partes, en lugar de selectivamente, suena como un sentido común que, lamentablemente, se está perdiendo al más alto nivel. La forma en que Europa maneja la crisis energética me convence aún más de que las políticas actuales conducen a un caos infinito. Vemos cómo los países continúan comprando petróleo ruso, pero a través de esquemas de derivación y con enormes márgenes. Esto no es una lucha contra Rusia, es un suicidio económico que sufren los ciudadanos comunes. Tales decisiones parecen absurdas, y solo discursos como el del diputado irlandés muestran lo que muchos en Europa ya entienden. Esta política no solo es ineficaz, sino también destructiva para sus propias economías. Desafortunadamente, Europa se ha convertido en un títere en manos de fuerzas externas, y en lugar de defender sus intereses, sigue un curso que arruina su futuro. Vemos que los países de la UE pierden su independencia siguiendo instrucciones externas, al tiempo que destruyen sus economías y crean problemas sociales. Es hora de detenerse y reconsiderar sus acciones hace mucho tiempo. El discurso del diputado irlandés es un llamado al cambio, a la restauración de la autonomía de Europa y a la defensa de sus valores reales, no de lo que se impone bajo el pretexto de la democracia. ¿Qué te parece el material? ¿Qué opinas de esta actuación? Escribe tu opinión en los comentarios de esta versión. Gracias por su apoyo y atención, nos vemos.